Hola, bienvenidos a este espacio, 15 minutos para reflexionar sobre las realidades de la mujer de hoy. Claro está, sin excluir a los hombres. La vida actual somete a la mujer a presiones que, sin darse cuenta, provocan manifestaciones de enfermedades físicas y psicológicas. La carga laboral, la responsabilidad en el hogar, desempeñar diferentes roles puede provocar ansiedad, incertidumbre, miedo. Así llegamos a la pregunta de hoy. ¿Por qué me siento insegura? Quédese, ya comenzamos. La incertidumbre, a ver, tú piensas que puede, una cosa que puede suceder, que tienes un presentimiento. ¿Quién no lo ha sentido? Nos acompaña en nuestro programa la doctora en psiquiatría Iliana Trevín y con ella vamos a conversar sobre el miedo y la incertidumbre y cómo podemos manejar estos sentimientos. Bienvenida, Iliana. Hola, ¿qué tal? Iliana, en algún momento de nuestras vidas, por alguna u otras circunstancias, sentimos miedo, incertidumbre. ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo? Lo importante de estas emociones es justamente lo que experimentamos con ellas, el cómo las vivenciamos, qué es lo que nos hace sentir. Puede que una implique la otra, puede que el miedo preceda la incertidumbre, puede que una esté separada en un momento determinado, pero yo creo que sí existen diferencias desde sus definiciones que es importante que delimitemos. Por ejemplo, el miedo. El miedo se puede definir clínicamente como una perturbación angustiosa del ánimo, un riesgo o amenaza real, presente o presente en la imaginación, en el presente, en el pasado o en el futuro. El miedo es una emoción primaria que acompaña al hombre, al individuo desde el nacimiento, de las primeras etapas de la vida. El miedo simple, por ejemplo, de los niños a la ausencia de la madre, a la oscuridad, el miedo a quedarse solo, a la carencia de alimentos, a la falta de protección. Este sentimiento primario, por supuesto, desde lo biológico incluso, representa un esquema de adaptabilidad y mecanismos defensivos y de supervivencia que nos ayudan y nos suministran el estado de alerta ante las amenazas presentes en el individuo. A diferencia del miedo, por ejemplo, la ansiedad, que es otra emoción que se puede implicar, representa un miedo, pero un miedo irracional, un miedo que está presente en la imaginación, que un poco constituye lo que llamamos fobias o crisis de angustia o crisis de ansiedad, que pueden en su grado extremo llevar, por ejemplo, a las crisis de pánico. ¿Y la incertidumbre? La incertidumbre, como te decía, puede estar precedida por el miedo, pero la incertidumbre, si pensamos en la vida como un largo camino que recorremos, en el cual hay toda una serie de sumatoria de eventos, en un proceso de aprendizaje largo, en ese proceso de aprendizaje podemos encontrarnos con situaciones que pueden ser predecibles y claras, que nos propicien confort y tranquilidad, o situaciones impredecibles, las llamadas sorpresas en los acontecimientos en los que todos pasamos por la vida, que nos puedan ocasionar situaciones de incertidumbre que sean para nosotros muy difíciles de superar. Vamos a definir pues la incertidumbre como un periodo latente o temporal de ausencia de claridad, de certeza, de seguridad, de definición de metas o fines. Es un escenario en el que hay muchas probabilidades y ninguna garantía. Es decir, que lo paradójico de la incertidumbre, teniendo en cuenta que nos pone en confrontación con nuestros propios temores y miedos, es que es una situación de la que nadie escapa. Es decir, que los momentos de incertidumbre pueden ser un espacio temporal para vivir el miedo, la desesperanza, la duda, el temor, la ausencia de certeza y claridad, o puede ser un espacio para imponernos entonces el reto, el cambio, la meta en ese largo camino que es la vida. Iliana, las mujeres asumimos el miedo y la incertidumbre de la misma manera que los hombres. Siempre hay diferencia en nuestra dimensión de roles, hombres y mujeres, pero prefiero decir que la incertidumbre en sentido general puede ser un momento en el que nos quedemos sentados asustados ante lo desconocido, o que decidamos movernos y buscar de alguna manera las posibilidades que más se pueden acercar a nuestras metas y objetivos, a nuestras posibilidades reales. Yo le propongo hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando sobre este rol de los hombres y las mujeres con respecto al miedo. Usted continúe con nosotros, este es uno de esos momentos para compartir revelaciones. El miedo es una sensación muy desagradable, que impresiona, no sé. Es una cosa que no se puede, yo por lo menos no lo puedo
de escribir. Una sensación muy intensa, incontrolable, imprevisible, que aparece así nomás, ante situaciones determinadas. La incertidumbre, a ver, tú piensas que puede, una cosa que puede suceder, que tienes un presentimiento. ¿Quién no lo ha sentido? En situaciones familiares, con los hijos. La incertidumbre viene acompañada más de ansiedad, ¿sabes? De una indecisión, de una zozobra. El miedo es más fuerte, más intenso. Forman parte de la vida cotidiana de cualquier ser humano. Ante los afectos, ante el trabajo, ante la salud de un hijo, ante el desarrollo profesional. Cuando mi hijo era chiquito, que cogiera una bicicleta y se fuera para la calle, porque tenía miedo que lo fuera a arrollar un carro. Yo creo que el más grande fue cuando nació mi hijo, que tuvo una situación determinada de salud y ese es el instante en el que yo creo que he sentido más miedo. Continuamos conversando con la doctora en psiquiatría Iliana Trevín. Iliana, antes de la pausa estábamos hablando acerca del miedo y la incertidumbre con respecto a los hombres y las mujeres. Pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos que asumir alguna enfermedad de algún familiar. ¿Qué debemos hacer con esta situación? No, mira, ante lo desconocido, por ejemplo, si me mencionas una enfermedad, pudiera ser, por ejemplo, la presencia de una enfermedad física o mental invalidante y cómo pudiera esta reaccionar. Ante esta situación inesperada, existen mecanismos negativos que se pueden desarrollar en cuanto a la incertidumbre o lo desconocido. Estos mecanismos negativos pueden ser, por ejemplo, la negación o la evasión. Si una persona sabe que de pronto tiene una enfermedad que puede ser invalidante y se lo niega, ¿qué es lo que hace justamente? No se implica, no se compromete, no participa en ese periodo en el que tiene que estar presente en función del diagnóstico, de las consultas, de todo el sentido de responsabilidad que implica ser parte de esta realidad. Y un poco existe un mecanismo normal de negación o de shock ante una situación como esta, es decir, ante una situación que nos desborda, pero indiscutiblemente el mantener negándolos el problema puede, pues simplemente distanciarnos del nivel de responsabilidad que implica que nos comprometamos en todo el proceso de recuperación que en esto está implícito. Y un poco de alguna manera es lo que te decía, la aceptación de la realidad hace justamente no que nos guste lo que sea, no resignarnos justamente ante lo que es, sino que nos renegociemos con esa realidad porque las cosas son así y muchas veces no queda de otra que buscar alternativas de aceptación. Y un poco aquí viene en juego la evaluación cognitiva que hacemos de la situación. No es lo mismo la presencia de una enfermedad física que puede ser grave, que puede ser mortal, pero que puede en ese proceso de evolución tener una buena recuperación, que algo que esté relacionado con una cuestión que sea para nosotros modificable y cambiable. Es decir, hacer una justa evaluación cognitiva de lo que yo puedo cambiar o lo que yo tengo que aceptar. Y en lo que yo tengo que aceptar, pues lo que yo puedo hacer es regular la respuesta emocional que esto tiene implícita. Si yo regulo las emociones que acompañan a esta adecuada valoración, pues no me desgasto y afronto el problema de la manera más objetiva y adecuada. Me implico en el problema, me responsabilizo, hago todo lo que tengo que hacer y la respuesta y la evolución, por ejemplo, a la aparición de esa enfermedad, puede tener un mejor pronóstico. Pero necesitamos un tiempo para asumir estas circunstancias, por ejemplo. En el caso, un ejemplo de un diagnóstico, como estábamos hablando de una enfermedad, que necesitamos, no somos nosotros quizás el enfermo, pero sí algún familiar cercano, algún hijo, que necesitamos a lo mejor de mucha cooperación por parte de nosotros para poder ayudar a esa persona. Necesitamos nosotros ese tiempo para asumir ese miedo quizás, para darnos cuenta por lo que estamos pasando. Sí, desde el punto de vista psicológico y humano tenemos una respuesta que debe ser de adaptabilidad y no de supervivencia. Un poco volvemos al mecanismo del miedo y aquello que te decía, que hay dos mecanismos que el ser humano tiene, que es el mecanismo de supervivencia y el mecanismo de adaptabilidad. En la supervivencia, ¿qué es lo que hacemos? Se desencadena toda una serie de manifestaciones físicas que están encaminadas a incrementar los niveles de respuesta. Y en el mecanismo de adaptabilidad, lo que hace el organismo es buscar la alternativa de solución a los problemas, los reajustes adaptativos. Se supone que el individuo, cuando enfrenta una situación que puede ser, digamos, desconocida o impredecible, que le genera miedo, angustia, incertidumbre, que se dé el tiempo para reajustarse, pero que el mecanismo que se desarrolle sea el mecanismo de adaptación. Un poco el ser humano hace a veces lo contrario, sucede, fíjate que se centra más en el sufrimiento que en la solución del problema.
Y eso es lo que hace que se perpetúe un mecanismo fisiológico que justamente de inicio puede ser para ayuda, pero que a largo plazo se condiciona como algo patológico y nos puede llegar a enfermar. De eso quería hablar. ¿Cuáles son los problemas de salud que nos pueden, que se pueden presentar cuando sentimos este sentimiento por un tiempo cuando prolongado? Se perpetúa Ajá. las manifestaciones de miedo, Sí. angustia, incertidumbre. Mira, de todo tipo. Cada vez más se acepta que las emociones nos enferman. Cada vez más hay relación entre cómo vivimos las emociones y cómo responde nuestro cuerpo. El cuerpo todo lo graba. Cada emoción que vivimos, placentera o displacentera, queda grabada en nuestro cuerpo. Por eso es que se dice que cada cosa hay que canalizarla en el momento adecuado, porque si no queda oculta, quedan como cabos sueltos que el organismo después canaliza de alguna manera. Y ahí entonces después vienen las enfermedades psicosomáticas o enfermedades de todo tipo. Hoy por hoy se acepta que hasta en enfermedades como las enfermedades autoinmunes, las enfermedades como el cáncer, en las que existían muchos componentes pensados de tipo genético, biológico, predisposiciones de tipo incluso a veces hasta cromosómica. El factor emocional y el cómo se vive la emoción y el momento que se vive es justamente lo que condiciona que esta predisposición saque la enfermedad, desarrolle o se crea en el ser humano el terreno propicio para desarrollar la enfermedad. Hay incluso, como te decía, en este mecanismo que se perpetúa de supervivencia y no este mecanismo de adaptabilidad que es el que nos ayuda a reajustarnos ante la aceptación de la realidad, para bien o para mal. Existen toda una serie de situaciones específicas que se liberan hormonas. Por ejemplo, está demostrado desde el punto de vista neuropsicológico, neurocientífico, que el diálogo negativo persistente en una situación de conflicto en la que yo verbalizo todo el tiempo, no tiene solución mi problema. Esto no se va a resolver, no existe solución para mí, este es el final, no hay capacidad para que esto pueda de alguna manera u otra solucionarse. Es capaz de disminuir incluso en la parte de la corteza, de la corteza cerebral del prefrontal, que es la que tiene que ver con la resolución de dilemas, con la resolución de conflictos, disminuye el riesgo sanguíneo. Es decir, que existen hasta mecanismos fisiológicos en los que responde el organismo. El exceso de cortisol, que es una hormona que en situaciones iniciales es responsable de la respuesta de alarma, cuando se perpetúa, esta hormona es capaz de propiciar daño al organismo de todo tipo, retención del líquido, incremento de la tensión arterial, incremento de los niveles de todas las sustancias que son dañinas para el organismo. Es decir, las situaciones de salud son de todo tipo. Hoy por hoy enfermedades reumatológicas, enfermedades de la piel. Y desde el punto de vista psicológico, si vamos a la parte del miedo irracional, pues la fobia, los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico, los trastornos obsesivos. Es decir, es inimaginable el daño físico por el efecto psicológico que producen nuestros miedos. Los miedos reales generalmente se canalizan y se responden, pero sobre todo los miedos imaginarios, porque el mismo mecanismo que se desencadena ante este miedo físico que implica una respuesta es el que se desencadena cuando el miedo está en nuestra imaginación, cuando depende de ideas irracionales que nos creamos y que nos repetimos ante la situación de incertidumbre o de miedo. Sin dudas, entonces, hay que aprender a vivir con el miedo o a manejar el miedo. Yo pienso que hay que aprender a aceptar que el miedo, la incertidumbre, estas emociones son parte de la vida y que indiscutiblemente tenemos que aprender a canalizarlas. Y justamente el cómo reaccionamos ante ellas es lo que hace que ante las circunstancias de la vida, que son igual para todos, algunas personas se enfermen y otras decidan elegir adaptarse buscando soluciones. Iliana, todavía me quedan muchas preguntas sobre este tema, por eso le propongo un segundo encuentro. Hasta aquí por hoy. Usted recuerde repetir la cita con nosotros. En cada emisión haremos una aproximación a la realidad de la mujer de hoy. Conocerá reflexiones e historias cotidianas. Será uno de esos momentos para compartir revelaciones.